Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, el podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo, Liliana Olivares, y el día de hoy vamos a hablar de una opción muy interesante que acabo de descubrir y estoy muy emocionada al respecto. Quiere decir que estoy emocionada porque es muy difícil encontrar ideas de qué hablar que otros millones de cuentas, podcasts, YouTube, o sea, es como un chingo de gente habla de estas cosas. Pero igual, o sea, no pasa nada si hablamos cosas de que otra gente haya hablado, porque No. lo hablamos diferente, ¿ves? No, obvio, lo hacemos mejor, pero... No sé, yo iba a decir No. diferente, pero... No. El ranking dice que lo hacemos mejor. Ah, Exacto. uy, fire shots. Pero cuando sí encuentro algo nuevo es como a huevo, ¿sabes? Como lo logré, o sea, hay ese nivel de emoción. Ok, ¿qué es? Entonces, es una opción financiera para retirarte y que tengas dinero cuando te hagas viejito. Entonces, es una opción interesante. Es mucho más popular en ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Ah, y por cierto, quiero mencionar, ya me iba a quedar como pésima persona. Cero fue mi idea, ¿eh? No lo encontré yo. Alguien me escribió de un forward No, y me bueno. mandó esto. Nada más quería Así. hacer ese paréntesis. Ustedes no saben lo difícil que es robar Exacto. ideas. Exacto. Entonces, no. Antes de que quede como una persona falsa en esto, quiero mencionar que así se dieron las cosas. Pero bueno, es una opción mucho más popular en Europa y en Estados Unidos. Pero en México ya es legal, ya se está haciendo. Y yo creo, Achis. escúchenme, que es así como siempre digo varias cosas, Guardan este tuit. que exactamente, eventualmente esto va a ser una opción muy relevante para esta generación que no tenemos, ¿Que lo tiene todo en contra? que lo tenemos todo en contra. ¿Dónde han escuchado eso antes? Pero básicamente se llama hipoteca a la inversa. Hipoteca a la inversa. ¿No es esa cosa que una vez hablamos en el episodio de Retiro que era como de la gente que no gastaba nada durante años y luego... No. ¿No? Ok. No. Porque como bien mencioné, Este es nunca hemos hablado de esto. Jimena, nuevo. Pero también Sí, dijiste Sharp. que era tu idea también dije eso. y luego resultó que Sí, era sí. un plagio. Sí. Todo eso pasó en 10 segundos. Y, Toda no, mi- y toda mi seguimos cre- en el intro, ¿eh? Toda No mi hemos credibilidad entrado. cayó. Pero bueno, la hipoteca inversa se refiere a que alguien viejito, dícese de 60, en Europa es 65 años, en México sí son 60 años, tienes un bien inmueble y entonces se lo ofreces al banco y el banco sobre tu casa te paga como rentas. Y cuando te mueres, el banco te dice, ok, pues Ya es mía. ya es mía, o si tú eliges a un beneficiario así, un pobre bastardo que le dejas esa deuda, así de que a tu hijo que odias, ¿no? O a alguien así, Ajá. que pueda decir, ok, no, yo quiero recuperar la casa de mi mamá, de mi papá, ¿Y volverla a comprar? y y paga la deuda al banco, que se debe de esa hipoteca, y entonces ya es tuya, ¿no? Entonces, eso implica que tú tienes que tener primero un bien inmueble a tu nombre. Empezamos mal, ¿no? Y esto está hecho mucho para la gente que tiene, pues obviamente, empleo informal, ¿verdad? Que por cierto es un chingo. Oficialmente en el 2023 hay más personas en el empleo informal que en el godinato. Órale. ¿Y qué creen? También por primera vez en la vida, en México, hay más mujeres emprendiendo que hombres. Me encanta. Sí, la mala noticia es que eso se los dije, no me acuerdo en qué conferencia estamos hablando de esto, pero eso es el resultado de que las mujeres no encuentran su espacio en el lugar godín. Sí, Y claro, por en eso el mundo tienes que salir, corporativo. ¿no? Entonces, pues ya. Pero, notas más altas, el punto de la hipoteca inversa, ¿cómo funciona? Tú tienes que ser viejito. Tienes que O sea, envejecer. primero hay que viajar en el tiempo, porque no sé si sepas, pero yo soy muy joven. No eres tan joven. Muy joven. Y tú como el chicharito. No te está pasando los años así, no te acarician. No, soy muy Entonces, joven. El punto es que tenemos que estar viejitos. Si sus papás no tienen dinero y ustedes tampoco tienen dinero para darle a sus papás, esto puede ser una opción, Ok. ¿sabes? Porque, Pero ahí está tu herencia también, ¿no? pero justamente es como hay diferentes factores. ¿Tienes a alguien viejito o tú tienes que ser el viejito? Me refiero a 60 años. Que aparte de 60 años, güey, ya no es viejito. J-Lo se va a ver igual, pero bueno. La segunda, tienes que tener una hipoteca, un inmueble que esté a tu nombre, casa, departamento, no puede ser terreno, es casa o departamento a tu nombre. Obvio que ya hayas terminado de pagar. Obvio. ¿No? Y entonces hay bancos en México, por ejemplo, bancos que tienen este producto es BBVA. Hay muy poquitos bancos que lo tienen. Porque es muy novedoso. Es muy novedoso. Apenas en el 2000, o sea, primero existió en el Estado de México, apenas existe en la Ciudad de México. Entonces, no, después de leer varios terms and conditions muy de hueva,
pareciera que los bancos pudieran tener una hipoteca sobre una casa que está en otro estado, pero todo el desmadrito se tiene que hacer en Ciudad de México o en el Estado de México. O sea, como que la operación. El trámite. Exactamente. Entonces, tú tienes una casa que vale, no sé, $1,000,000, el banco te la va a evaluar obviamente mucho más bajo. Obvio. Y te va a dar un dinerito por esa hipoteca, ¿no? Bueno, te va a justo a dar una hipoteca por ese inmueble. Lo bueno de esto, o sea, económicamente no es como que la mejor idea, o sea, financieramente no es como de, no manches, Sí, no gran suena como un inversión, ofertón. pero es una solución. Ándale, O es sea, una solución. Es una solución ante, güey, si las cosas están poniendo de la chingada, si los hijos tampoco no tienen nada para dinero, sus papás no tienen ni un peso y ya no pueden O si trabajar. no tienes hijos, ¿no? Si eres viejito y no tienes hijos. Sí, pues si no, aparte, pues todavía pues te sí, va bien. súper favo. Pero considerando que ahorita la población que tiene 60 años es muy poca la que no tiene hijos, pues es una solución que permitiría que tus últimos años de vida tuvieran mejor calidad de vida, ¿no? Ok. El tema aquí es que normalmente la casa la evalúan, obviamente, pues te digo que para abajo, y te daría como más o menos para vivir unos 15 años. Ok. Entonces, mantente en esa línea. Vivir un año más después de que hayas tomado esa decisión pudiera ser no tan rentable. O sea, el punto es como timearlo bien, ¿no? Exacto. Si ya estás empezando a sentir varios dolores, este es un buen momento para identificar quién sí te podría dar una hipoteca a la inversa. Y pues obviamente te castigan la casa, pero pues eso. Y al final es una decisión muy como quemo todo después de morirme. Pero, como ya güey, no si dejo no nada. tienes hijos. No, y aunque tuvieras Está bien, hijos, ¿no? o sea, again, volvemos al tema de Ashton y Mila Kunis diciendo no vamos a darles a nada, lo que hablamos en Sí, la pero casa. fue muy controversial esa conversación. Porque, o sea, yo como alguien que no tiene herencia, me hubiera mamado tener un poquito de herencia. Pues no sé, a mí sí me hubiera gustado que me dejaran más herencia. No, a todos. Solo yo como papá creo que, o sea, no es mi Tu meta en la vida dejar meta, herencia. no me importa dejarles absolutamente nada. Ok, saludos, sobrinos. Exacto. Les Pues, quiero o sea, yo solo quiero decir que yo no voy a tener hijos. Y yo sí les dejaría herencia, sobrinos a queridos. mis hijos. Sí. Qué bueno. Pues, Sí. ¿ves? Pues, o sea, me tienen que cuidar de viejita para que no tenga que hacer la hipoteca a la inversa, pero, o sea, Viendo podemos... tus hábitos alimenticios, siento que sólidos. Unos que te acompañan unos sólidos 20 más. Exacto, pues empezando a contar hoy, yo creo que sí me Exacto, alcanza. yo creo que sí. Creo que podrían estar interesados en esa vacante. Siento que es un mega deal. Es un gran deal. Y son muy serviciales. Sí, Hoy son que buenos venía hijos. para acá, Mariano me dijo como, ¿ya comiste? Y yo, wow, that's super weird. Muy bien. Entonces, sí, hablemos de esto más. Ok, Sí. entonces, ¿cómo es? O sea, yo llego al banco y le digo, hola, señor BBVA, ay, nunca puedo decir eso. BBVA, sí. Y básicamente tienes que llegar, decir tengo una casa, Y esta tiene que estar terminada de pagar, tiene ¿no? que estar Supongo. terminada de pagar, tiene que estar lo que viene siendo el libre de gravamen, te la van a evaluar y ver cuánto te dan mensual. De hecho, varios bancos, porque traté de hacer una corrida con un Sí, a banco ver, ¿cómo y cuánto tiempo nunca pude llegar a que, o te sea, dieron un precio, digo una cantidad. era un papeleo, o sea, para términos de investigación, no sé si lo quería llevar hasta allá, ¿sabes? O sea, como que, fuck. O sea, si fuera un checklist como si fueras a pedir un crédito hipotecario, kind of thing, ¿sabes? Y yo así Ya. de, y yo, no, señora, aquí ya el chile, deme como, ¿cuánto Deme me un daría? rango, ajá. Así, exacto, yo parpadeé 2 veces y le atino, ¿sabes? Y el güey como, no, sobre todo porque era Watts. Entonces, era complicado. Y el interés que cobran por darte ese dinero, eso sí está más fácil de conseguir, es entre un 6 y un 7%. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, te dan el dinero y todavía te cobran por darte el dinero, pues, o sea, al final ellos Sí. están comprando la casa, ¿no? Esa es la garantía, pero si quieres, te digo, si alguien quiere recuperar la casa, te dirían, ok, les dimos esto a tus papás o a tu mamá, esta cantidad más el interés, sino no. porque el banco de, pues, ¿qué ganas y después llegas? O sea, No, pero eso es ya es un- dejársela bien cabrón a los hijos. sí, es como la factibilidad de esto es que dejes perder la casa o Ujú. que hayas dejado la casa. Ahora, esa es una opción. La otra opción que hace la gente es vendo mi casa, ¿no? Y ese dinero lo invierto y vivo de los intereses de esa casa. Vendo mi casa, ese dinero lo invierto y vivo de los intereses de esa casa. Sí, de los rendimientos que me den una inversión. Uf, Pero tiene que ser un dinero. Tienes que tener mucho dinero y Ajá. aquí lo padre de esto es, o sea, ¿por qué se vuelve una solución? Es porque puedes seguir viviendo en la casa mientras Sí, te dan exacto. ese dinero. ¿no? Sí, sí, no está mal.
No está mal. O sea, considerando que, again, no estamos visualizando el pedo que se viene del retiro porque somos la primera generación sin retiro y todos vamos a envejecer al mismo tiempo y estamos teniendo menos, o sea, Sí, se va a poner todo cabrón. esto se va a poner así muy Mad Max, entonces este tipo de cosas se van a empezar a poner mucho Sí. más populares. No, y creo que para gente como yo que justo no va a tener hijos, está súper bien. El punto aquí es, si ustedes están en Estados Unidos, se hace un chingo eso. Y hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos. Y lo que hacen Saludos. es que una de dos, o ponen esa hipoteca a la inversa y con eso viven aparte de su pensión, Ajá. ¿no? De su jubilación. O igual venden sus casas y lo que ellos hacen es que compran como estos, como apartments que son para retirarte y te incluyen las comidas, te cuidan y hay Como casas de retiro, ¿no? como casas de retiro, de que en pero Florida. Ajá, en Florida, o sea, ahí en California hay muchísimos. Son departamentos mucho más baratos porque son units, esa es la palabra. Son units muy... Como pues, estudios. Sí, como 70 metros cuadrados. Oye, pues lo que te cuesta un departamento en la Condesa. Sí, y... No, yo diría que es hasta más barato. No, bueno, o sea, de tamaño no es chiquito, Ah, no. 70 metros. O sea, No, es bastante bien, promedio, o sea, digno ajá. de vivir. Mi primer departamento eran 67. Pero el punto era como vas, compras eso y pagas un mantenimiento. Ujú. Entonces, como que tu pensión se va para pagar ese mantenimiento, Ya. ¿no? Entonces, es una forma de hacerlo. Pero también muchos deciden que no se quieren a vivir con otros viejitos, o sea, ese no es el estilo de vida y quieren conservar su casa y hacen esa hipoteca a la inversa. En España también se hace mucho. Órale. Entonces está mucho más común y también hay, por ejemplo, en Europa, que que hay más ¿Viejitos? población mayor, Ujú. por eso también esto es más popular, ¿ves? O sea, también es como un glimpse al futuro de que esto De cómo va a estar. exactamente se está poniendo. Ok. Bueno, pues mira, ya hay de todo en esta vida. Pero es una opción interesante y Es una opción interesante, la verdad. gracias. Veí que no lo estabas diciendo, entonces lo dije yo para que pudieras second that. Sí, o sea, más uno sí está interesante. Aparte, ¿cuánto viven los gatos? Como 15 años, ¿no? Porque, o sea, la única No sé, tú herencia que tienes puede... gatos. Exacto, o sea, la única herencia sería para mi gato. Pero si nos morimos más o al mismo tiempo, Eso es muy Obvio. Karl Lagerfeld. dejar la herencia al gato, Sí. pero no, o sea, no va Pero a pues si vivir a ese el gato nivel. no es el principal atracción, si tu gato no es la principal atracción del Met Gala, entonces diría que no es un Exacto, gato ajá. digno de heredarle. Exacto. Sí, el gato tampoco le chambea, la verdad. No. No, pues está muy bien. Entonces, a ver, lo que no sabemos, si alguien hágase y está dispuesto a hacer todo ese trámite, que nos cuente cuánto te dan, ¿no? O sea, si tu casa se evalúa en 2 millones, Sí, sí lo voy a hacer a ver en cuánto queda, para también ver, pues si te alcanza el dinero para para que se arme. que se arme, para que valga la pena, ¿no? Porque si si haces eso es porque quieres que tu calidad de vida sea lo suficientemente buena para dejar ir probablemente ese patrimonio. Ujú. Y es muy correcto, ¿no? Como de, ahora sí las cosas materiales no te las vas a llevar. Es Entonces, correcto. aquí Yo es soy muy cuando- fan de quemar todo antes. O sea, sí creo eso. A menos de que seas, ¿sabes? Como los niños de Succession. Pero fuera de eso, o sea, como, pues sí, no te vayas con nada. O también puedes no quemarlo y donarlo si te mueres, ¿no? Sí, si te sobra, pero eso ya es un lujo que pocos van a tener. Bueno, o sea, si quieres estás quemar tus cosas, estoy viendo tu bolsa. O sea, solamente digo que hay Esto cosas fue que un se puedan regalo. pagar. Esto fue un regalo. No lo sé. Humillando. Bueno, pero muy bien. también es una posibilidad. Pero bueno, esa es una idea innovadora que la pongo ahí. No es de mi autoría. Quiero recalcar eso. Gracias a la persona que me mandó ese mensajito. A Me ver, ¿quién gustó. es? ¿Quién sabe? ¿Lo perdiste? ¿En tu mar de mensajitos? Sí. Bueno, pues Pero gracias. saludos a Luis, que me escribió nuevamente para que le mandara un saludo. Así es que sí tengo presente ese mensaje porque me escribe diario. Así es que saludos. Pero bueno, oigan, mándenos, sí, pónganos 5 estrellitas en Spotify, escúchenos en donde sea que escuchen podcasts, dejen mensajes en Apple, dejen todo lo que puedan, en donde puedan, compártenlo y nos taguen en @adultingmx para que lo postemos ahí y para que, sobre todo, y lo más importante, no bajemos del ranking de Spotify. Sí, si bajamos, o sea, es su culpa. Solo de ustedes. Voy a confirmar eso. Y pues nada. Espera, iba a ver si ya hay nuevos cositos de comentarios. Sí, hay nuevos. Mira, este es del jueves. Muy nuevo.
Este podcast es de finanzas, pero no dudes que encontrarás 1000 consejos útiles para mejorar tu vida de manera integral. Gracias por traer cambios positivos a mi vida. Jime y Lili son geniales. Todo muy bien, Kate. Muchas gracias. Muchas gracias. Te queremos. Te queremos. Todo es muy correcto. Excelente reseña. Exacto. A ver, entretenimiento y puntual. aprendizaje. Este es de Chris Galván. Conocí a Liliana por Envinadas. Conocí a Liliana por Envinadas desde la primera temporada. Después, en la segunda visita a Envinadas, me explotó la cabeza con todo lo que mencionó y decidí escuchar el podcast. Están geniales. Ya empecé a llevar mi Excel Wow. para gastos y este año, órale, contraté Adulting porque me urge. ¡Ay, qué bien! Gracias por todo el aprendizaje de forma sencilla y entendible sin dejar de ser divertido. Por data se extraña a Jimena. Bueno, ya volví. Muy bien. ¡Yay! Vale. Gracias, Chris. Pues nos vemos a la siguiente y no dejen de escucharnos. Y dejen comentarios. Bye. Bye. Este programa fue producido por Mitzi Hernández y Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago.